Capa de transporte. Seguimos con el curso de redes intentando comprender cuáles son los protocolos y dispositivos que actúan en cada momento de la comunicación entre equipos. Para esto utilizamos el modelo de referencia OSI. Charlamos de la capa 1 con el video de cableado estructurado. Hablamos de la trama Ethernet, qué es una MAC y cómo funciona un switch a nivel de enlace. En el medio aprendimos sobre el protocolo ARP y en la capa 3 hablamos de la cabecera IP, el router, nos metimos con subredes, protocolos de enrutamiento y varias cosas más. Todo está en la descripción y recomiendo ver las clases anteriores para que esto tenga sentido. Hoy llegamos a la capa 4. Hasta el momento ya tenemos una idea de cómo funcionan los protocolos y qué tiene que suceder para que A se pueda comunicar con B, ya sea dentro o fuera de la misma LAN. Pero, ¿y si el dato no llega? Si se pierde información en el camino, ¿quién la reenvía? Y una vez el dato llega al PC destino, ¿cómo se sabe a qué aplicación va dirigido? Trabajaremos hoy con el encapsulado de capa 4 llamado segmento, los dos protocolos que se encargan del transporte de la información, el concepto de puerto que nos permitirá mantener varias comunicaciones simultáneas y poder identificarlas, y finalmente veremos todo esto aplicado en un equipo con Fedora y manipulando el firewall. Quedan los cursos completos de redes y Linux en la descripción. Y empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Estamos en la capa 4. Es importante tener en cuenta que tanto Ethernet como IP en las capas anteriores son protocolos de servicio mínimo que utilizan la entrega de mejor esfuerzo. Es decir, no pueden garantizar que los datos lleguen a destino ni ofrecer una determinada calidad de servicio. Si bien la capa 2 y 3 tienen cierta tolerancia a fallos y una corrección de errores, es la capa 4 la que brinda confiabilidad, calidad de servicio, multiplexación y control de flujo. Para que la capa 4 pueda cumplir su función, se necesita un nuevo encapsulamiento de datos, esta vez denominado segmento. La cabecera de capa 4 se adjunta al dato a transmitir y aquí ya tenemos algo bastante más cercano a la realidad teniendo en cuenta las capas anteriores. La trama Ethernet como el encapsulado de capa 2 y donde viajan las direcciones MAC. Dentro aparece el paquete con la cabecera IP y las direcciones origen y destino. Y si vamos más adentro, tenemos ahora la cabecera de capa 4, donde aparecen los puertos de origen y destino. El identificador importante en la capa 4 es el puerto. Este puerto es un número que puede ir de 0 a 65.535 e identifica una comunicación en particular. Por ejemplo, si A se quiere comunicar con B, sabemos que existen la dirección MAC y la dirección IP para que el mensaje llegue a destino. Pero tal vez B tiene alojada una página web, una base de datos, es además un servidor de un videojuego y A puede querer comunicarse con alguna de estas aplicaciones en particular
o incluso estar comunicándose con todas en simultáneo. El puerto en este caso va a ser un numerito que indica para qué aplicación es el mensaje. Digamos que es una etiqueta para indicar el origen y el destino, pero dentro de cada PC. Para referirse a un puerto correspondiente a un equipo, suele utilizarse la notación IP, dos puntos y el puerto en particular. Bien, varias cosas más. Los puertos del 0 al 1023 corresponden a los llamados puertos bien conocidos. Son puertos reservados por IANA para aplicaciones o servicios muy utilizados. Comunicaciones muy típicas que tienen un número de puerto ya asignado. E incluso fuera de los primeros 1024, hay empresas que han reservado un número de puerto específico para su aplicación o servicio. Podemos ver servicios como FTP o SSH, que tienen asignados el 21 y 22. El puerto 80, por defecto utilizado por el protocolo HTTP. El puerto 666 para el videojuego Doom. Y el 25565 utilizado por los servidores de Minecraft. Ahora, más allá de los puertos ya conocidos y reservados, el propio sistema operativo es capaz de gestionar este rango de puertos para otros servicios personalizados o comunicaciones temporales. Vamos a ver esto más claro en la consola de Windows. Al ejecutar el comando netstat con algunos modificadores, podemos ver todas las conexiones entrantes y salientes con su correspondiente número de puerto. En este caso, esta IP corresponde a mi equipo y aquí podemos ver los distintos puertos de origen que se comunican con esta IP y van al puerto 443. El puerto 443 es uno de los puertos conocidos correspondiente al protocolo HTTPS. Y cada uno de los puertos origen puede representar una pestaña de mi navegador. Esto es simplemente un ejemplo, pero los puertos origen y destino es la manera de identificar la comunicación que están teniendo los equipos. ¿Qué aplicaciones se están comunicando? ¿O cuál es esa conversación en particular? Y esto está perfectamente identificado por la capa 4. Entonces, el encapsulado de capa 4 nos proporciona el número de puerto para poder establecer un ID a cada comunicación. Pero realmente en esta cabecera va a viajar más información. La cabecera de capa 4 puede ser algo sencilla, como esta, o algo bastante más complejo, parecido a esto. Y va a depender del protocolo encargado del transporte de ese segmento en particular. En capa 4 hay dos protocolos posibles. TCP es el protocolo de capa 4 que utiliza esta estructura.
es un protocolo orientado a conexión y que va a priorizar la confiabilidad de la comunicación. TCP es el protocolo encargado de asegurarse de que el receptor se encuentra disponible. Es decir, no va a empezar la comunicación hasta que TCP confirme que el receptor está pronto. Una vez establecida esta comunicación, existen números de secuencia y acuses de recibo. De esta manera le indica al receptor la cantidad de bytes a enviar y espera una confirmación de que han llegado todos. Si falta algo o la respuesta se demora, lo reenvía. De hecho, es capaz de ajustar el flujo y enviar más o menos datos, modificando el tamaño de la ventana. Es bastante complejo el funcionamiento de TCP, pero de manera resumida, TCP se asegura de que el receptor se encuentra disponible antes de comenzar la comunicación. Va a hacer un seguimiento de cada segmento enviado, asegurándose de que se envíen todos y reenviando la información faltante. Al asegurarse que todo se envió correctamente, se despide y cierra la comunicación. TCP es el protocolo confiable de capa 4. Con este protocolo no se pierde nada, pero es lento. Si la idea es transmitir la información a la mayor velocidad posible, con muy poca latencia, el protocolo a utilizar a nivel de transporte es UDP. Este utiliza su propia cabecera, mucho más sencilla. No va a controlar si hay pérdida de datos, ni siquiera que el receptor esté escuchando, pero va a transportar los datos a la mayor velocidad posible. Ambos protocolos incluyen puerto origen y puerto destino en sus cabeceras, pero son bien distintos en cuanto a prioridades. Por último, hablar del concepto de firewall. En capa 2 actúa el switch con las direcciones MAC. En capa 3 tenemos al router con las IP. ¿Y qué pasa en la capa 4? Por ejemplo, existen dispositivos físicos llamados firewall. Estos son capaces de leer hasta aquí y tomar decisiones en base a puertos. Por ejemplo, no permitir conexiones con la base de datos o bloquear el acceso específico a un equipo hacia una página web. El concepto de firewall es un sistema encargado de administrar tráfico entrante o saliente, ya sea de una red o un equipo. Existen firewall físicos o por software. Por ejemplo, el Defender de Microsoft o el Firewall D en Fedora, que lo veremos en breve funcionando. Incluso hay routers o switches de capa 4, que son capaces de tomar decisiones en base a puertos y toda la información que aparecen en las cabeceras TCP o UDP. Y este es el resumen de capa 4, por lo menos a un nivel básico. Vamos a ver esto en funcionamiento en la siguiente clase. Vamos a instalar Fedora en una máquina virtual, junto con Apache y la interfaz web de Cockpit. Nos comunicaremos con la misma máquina mediante dos puertos distintos, accediendo a una página web personalizada, permitiendo comunicaciones por el firewall y aplicando los conceptos trabajados aquí. Queda ese video en la descripción y linkeado aquí al final, y nos vemos
en la próxima clase.